Muy buenos días, bendiciones para todos ustedes que están ahí mirando este video. Les saludo desde aquí y los hermanos de Palomar les decimos amén. A todos los saludamos con la bendición del Señor y vamos a seguir con nuestro tema que estamos viendo acontecimientos de los últimos días y estuvimos viendo varios temas, ¿no? Lo que no tenemos que ignorar, pronto sucederá el arrebatamiento, ¿estás listo? Las cosas que han de suceder después de estas y el cántico de la redención. Estuvimos viendo todos estos temas y hoy vamos a ver el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Y esto lo tengo que tocar para entrar en los sellos, porque si no, no entendemos, ¿eh? El jueves estuvimos viendo el cántico de redención que Juan ve a toda la iglesia, representados los patriarcas, los apóstoles, millones y millares de personas que vamos a cantar. Amén. El Señor lo anticipó, pudo ver la escena. Qué bárbaro, ¿no? Pero estábamos todos ahí. Y para entrar, porque hasta allí llega la iglesia, porque la iglesia es arrebatada, ¿eh? Y empieza entonces la semana número 70 de Daniel, porque Apocalipsis estudia junto con Daniel algunos capítulos, y para entender tenemos que saber por qué, dónde comienza. Entonces hoy vamos a ver el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, y vamos a estar leyendo en Daniel 9, en el versículo 22, dice así: y me hizo entender. Vamos a leer desde el 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gracias. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Y en todos este tiempo hasta el final son 70 semanas, que multiplicado por un año es 490 años. Amén. Y estas semanas, estas 70 semanas, son las más grandes de todas las profecías de los tiempos. Es como la espina dorsal del cuerpo. Así es tan importante esta profecía de las 70 semanas para que nosotros podamos entender todo el tiempo que viene después que la iglesia es arrebatada, ¿eh? Y allí estas 70 semanas, para entenderlas, se divide en tres partes. La número 1 son 7 semanas que se cumplen desde que se da la orden de que el pueblo de Israel salga, ¿de dónde? De Babilonia, donde estaba cautivo, y vuelva a su tierra. Así que allí podemos ver mejor en Nehemías capítulo 2. Ellos salieron en el mes de Nisán, que es abril del año 445 antes de Cristo. Y 7 semanas multiplicadas por 7 días son 49 años. Y este tiempo se cumple también junto con la segunda parte, que dice, se divide en 62 semanas. Y las 62 semanas se cumplen hasta el tiempo en que el Mesías príncipe muere. Y son 62 semanas que multiplicado por 7 son
434 años, sumados con las 7 semanas de la primera parte, sería 483 años. Y quedaría una semana hasta el 490, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. No sé si usted lo puede entender, porque yo tardé mucho en entenderlo, pero la explicación está aquí en Daniel 9, en el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este lo leímos, ¿no? Sí. El 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá ¿cuántas? 7 semanas, que le dije que son 7 por 7, 49 años. Y 72 semanas se cumplirán, que es la segunda división. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos que angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí en las 62 semanas, hasta el tiempo que el Mesías muere, son, ¿cuántas? 62 semanas multiplicado por 7 es 434 años. Y allí entonces dice, en el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y que ha de venir se está refiriendo en la ley de la primera referencia al general Tito, que en el año 70 destruyó Jerusalén junto con el emperador Vespasiano. Y por la ley de la segunda referencia se está refiriendo a un príncipe que no vino todavía, que ¿quién es? El anticristo. El anticristo, porque dice que ha de venir y destruirá ¿qué? La ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En la explicación se está refiriendo al anticristo, y que ¿cuándo se comienza a ver el anticristo? Después del arrebatamiento, ya pasaron las 62 semanas, estamos más 7 son 69, ¿y queda cuánto? Una semana. Y esa semana comienza a correr después que la iglesia es arrebatada. Y allí en el 27 dice, y por otra semana, que allí está la última semana de Daniel, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto se está refiriendo al primer sello que vamos a ver, que es que viene un jinete montado en un caballo blanco, que algunos malinterpretan que es el Señor, pero no lo es. Es el anticristo que viene en señal de paz, en son de paz, viene para hacer pacto con Israel, les promete que les va hacer edificar el templo, y Israel firma el pacto, porque ellos lo que quieren es reedificar el templo nuevo. Así que ahí dice a la mitad de la semana, o sea que en esta última semana que empieza con los sellos, termina recién en la batalla del Armagedón, que es en el capítulo 19. Pero ¿qué dice? Que en la mitad de estos 7 años, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a volver y se va a mostrar como quién es, que es el anticristo. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo, el diablo es el que le inspira, es el que le infunde al anticristo. Entonces tenemos, no sé si usted está entendiendo, las 70 semanas se dividen en 3, una de 7 semanas
que son 49 años, que es cuando vuelve con el decreto de Artajerjes, vuelve el pueblo de Israel, de Babilonia, que estuvo 70 años cautivo, y vuelven a su tierra. Allí, en la segunda parte de estas 70 semanas, están las 62 semanas que se cumplen hasta el tiempo que el Mesías muere. Entonces, 62 semanas por 7 días, que trae cada semana, ¿cuánto es? 434 años. 62 semanas más 7, que ellos volvieron, ¿cuánto es? 62 semanas más 7 semanas son 69, que en total son 483 años, que son los que se cumplieron. Desde que ellos volvieron, se cumplieron hasta la muerte de Jesús, se cumplieron 483 años. Y queda allí, ¿qué pasó? Se detuvo el reloj de la profecía, porque toda esta profecía es que el trato que Dios tiene con Israel. Entonces, allí como el Mesías muere, pero todavía no le es dado el reino milenial, el reloj de Dios está detenido. ¿Por qué? Porque empezó otro periodo, que es el periodo de la gracia, que comienza desde el Pentecostés hasta ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento. Entonces vemos que el reloj del Señor está detenido y tenemos que la Biblia es su propio intérprete, y en todos los tratamientos que Dios tuvo con Israel se cumplieron 490 años en cada periodo. Cuando el Señor dejó de tratar con ellos como nación, allí el tiempo no fue contado, y entonces tenemos que desde, a ver dónde lo tenía yo acá, desde Abraham hasta el Éxodo se cumple 490 años, y es el trato de ¿qué? De Dios ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Hubo 15 años que estuvo inmiscuida en el trato de la familia de Abraham, Agar, 15 años, pero estos 15 años no es contado, porque no estaba planificado en los propósitos de Dios. Mire qué importante que es esto. Desde el Éxodo hasta la dedicación del templo nuevo que hace Salomón, transcurren 490 años. Dentro de estos 490 años está la cautividad que ellos sufrieron bajo el dominio de los jueces, que son 131 años. Estos 131 años tampoco son contados, porque no estaban en los propósitos de Dios, no son contados. Y desde el regreso de Babilonia hasta la muerte del Señor, ¿cuánto pasa? 490 años, de lo cual allí se dejó de contar, porque el Señor dejó de tratar con Israel y se vuelve ¿hacia quién? Hacia el mundo gentil, como dice allí en Hechos 15, que Él eligió a un pueblo de los gentiles que le íbamos a servir, y entre esas naciones gentiles está usted y estoy yo. Entonces estamos en ese silencio de Dios, que el Señor no está tratando todavía con Israel, pero sí está con su iglesia. Y como falta poco, el Espíritu Santo ya se empezó a retirar de la iglesia. Por eso la hermana decía, hay un último avivamiento que se viene antes de que la iglesia sea arrebatada. Así que en este reloj de Dios se comienza entonces ahora la última semana, que ahí sí vamos a Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos
Y esta sección, hasta el capítulo 22, es las cosas que van a suceder después de estas, después del arrebatamiento. Entonces ahí en el 6 comienza la última semana de Daniel, que son día por año. Se cuenta un día como un año. O sea que son 7 años, no es muy largo esto. Pero, ¿qué dice allí en el versículo 1? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Le dice a Juan: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Y este es el anticristo. Él viene con todo su poder para vencer. Y allí comienzan a abrirse los sellos, que son ¿cuántos? 7 sellos. Entre el 6º sello y el 7º sello está el primer intervalo, que no es cronológico, que el Señor le muestra a Juan lo que va a suceder mientras, o que ya sucedió o va a suceder. Entre la 6ª y la 7ª trompeta también están los paréntesis, el segundo paréntesis. Y allí tenemos que también son cosas que van a suceder, pero no son cronológicas. Y el tercer intervalo sucede allí entre el 17 y el 18, cuando comienzan las copas, antes de que comiencen las copas. Y allí tenemos, por último, el 4º intervalo. Pero si vamos a los sellos, dice: cuando abrió en el 3 el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que aquí tenemos que la guerra, la guerra entre naciones, que nosotros lo estamos viendo ahora, pero no se está refiriendo a esto que después pasa, o sea que se va a incrementar esto. Algunos dicen sí, ya se está cumpliendo, pero no, todavía está la iglesia. Amén. Y en el 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es? El hambre. Va a venir hambre. Después de la guerra viene el hambre, y va a costar muy caro conseguir los alimentos. Pero dice, extrañamente, dice que no dañes el aceite ni el vino, o sea que es los alimentos más costosos. No los dañes. O sea que tenemos que todo esto lo vamos a ver en el principio, en los primeros 3 años y medio. Y en el 7, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea que aquí tenemos el caballo amarillo, simboliza la muerte. El Hades, donde está recibiendo a todos los que mueren sin Dios, el Seol. Y se personifica porque dice que sale y recibe la potestad de quitar la vida a la 4ª parte de la tierra. Y los mata con espada, con hambre, con mortandad
y con las fieras de la tierra. Estos son los 3 caballos. ¿Cuál era? El blanco, que es el anticristo, el primero. El segundo es el bermejo, que es la guerra. El negro, que es el hambre. Y el amarillo, que es la muerte. La muerte. Y dice allí en el 9, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y estos son los que van a morir en la gran tribulación por causa del testimonio, es de la palabra, que después nosotros vemos la explicación en el intervalo de que todos aquellos que tengan el sello de la bestia, que es el número 666, los que no lo tengan van a ser los que se quedaron acá, no eran fieles en la iglesia, no se entregaron a Dios, se van a quedar. Ojalá que los que estén acá no se queden, pero los que se queden van a saber que están entrando en la gran tribulación y que van a tener que dar su vida para ser salvos, porque no tienen que tener la marca de la bestia, sino la marca de Dios, porque el Señor sopló, mandó a sus ángeles y dio orden de que a todos aquellos que fueran sus hijos se les hiciera una marca en la frente, mientras que la marca del anticristo es donde, en la mano derecha y en la frente. Entonces allí, hermanos, los que se hayan quedado, los que no quisieron saber nada con el Señor, con la iglesia, con la gracia de Dios, van a tener que dar su vida si quieren ser salvos. O sea que van a morir sacrificados. Y aquí vemos en este 5.º sello que el número se tiene que completar, porque van a morir muchos más. Así que se da cuenta lo que es esto, ¿no? Y miré en el 12, dice: y cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Así que se imagina lo que va a ser este gran terremoto, y que todos los astros caigan, que el sol se oscurezca. Va a ser algo terrible. Se van a querer esconder y no van a poder, porque se quieren esconder de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién se podrá esconder? ¿Quién podrá estar de pie en este caso? Y allí en el 7 entonces comienza el primer paréntesis antes del 7.º sello. Y el 7.º sello, voy a terminar acá,
es el que termina en el Armagedón, pero dentro del séptimo sello están las 7 trompetas. Y dentro de la séptima trompeta están las 7 copas, que concluye en el Armagedón. O sea que es una serie de juicios que están adentro del otro y que se van sucediendo hasta que pasan los 7 años. Y cada vez es peor, se incrementa el juicio sobre la tierra, donde las 7 copas directamente es derramado sobre el trono de la bestia, del anticristo. Entonces, durante todo esto, ojalá que el jueves lo pueda sintetizar. Se va a ver los intervalos, lo que pasa con la multitud, lo que pasa con el pueblo de Israel, lo que pasa con los seres humanos al recibir cada vez más peores juicios que vendrán de parte de Dios. Y vamos a orar en este momento. Llego hasta acá porque yo tengo otra reunión hoy, y ojalá que si no lo entendiste lo vuelvas a ver, que puedas tomarte fuerte de Dios, porque el Señor te está dando la oportunidad de ser parte de la iglesia. Que nada te saque, sino que nos arrepintamos de todos nuestros pecados para que podamos ser arrebatados con la iglesia. Yo no quisiera que ninguno de ustedes, ni de ninguna de mi familia, se quede acá en los 7 años de tribulación. No quisiera. ¿Y usted? Así que tómese fuerte de Dios. No importa lo que usted pase, circunstancias adversas, no importa, porque el Señor camina al lado de sus hijos. Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tanta noticia, tantos datos, pero que nos llevan a entender, Señor, lo que va a suceder, lo que está por pasar, que tu reloj está en el 12, que se está por iniciar el movimiento de este reloj, porque tu iglesia va a ser arrebatada, porque tu trato con Israel va a comenzar directamente, Señor. Y te ruego, Dios, que tú tengas misericordia de cada uno de los habitantes de este mundo que alguna vez ha escuchado la predicación del Evangelio, que por gracia somos salvos, que podamos aprovechar esta oportunidad y podamos explicar a nuestros hijos, nuestra familia, de que tú en cualquier momento nos llevas. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad, para que podamos ser arrebatados en los aires por ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les espero el día jueves, porque el día jueves, si puedo, llegaré a cubrir los temas que tengo que cubrir, y si no, lo haré el domingo. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Gracias.